Municipalidad de Renca por un motivo bien esencial en que hoy día no se nos ha dado solución al tema de la vivienda social. Hoy día tenemos en puerto un proyecto al cual se le puede dar inicio y hoy día, por la postura de la municipalidad de querer hacer una calle con un costo de 200 millones de pesos, que hoy día vemos entrampado el inicio del proyecto. La EGI ha planteado una alternativa anexa a lo que planteó la municipalidad, a lo que la municipalidad se niega a aceptarla. Y para nosotros eso es inconcebible, porque muchos de los que hoy día están aquí son los que también le han dado el voto a la autoridad para que esté hoy día dentro del municipio. Por lo tanto, hoy día tienen que llevar a la práctica el discurso que ellos muchas veces tuvieron para llegar a la alcaldía y para llegar a ser concejales de este municipio. Dijeron que iban a ayudar a la gente de Renca, que iban a hacer todos los aportes para que esta comuna crezca. Todos sabemos de que Renca es una de las comunas más pobres, por lo tanto hoy día ninguna de estas familias está en condiciones de pagar un crédito hipotecario. Se necesitan las viviendas sociales y como tal venimos a hacer las exigencias. No queremos hoy día que el municipio nos lleve a los dirigentes al interior de la municipalidad. Queremos un compromiso público con ustedes. Que a ustedes le den la cara, que con ustedes se comprometan, porque son ustedes los que hoy día vinieron a exigirle al municipio de que se ponga con la gente de Renca. Hoy día están donde están gracias a todos ustedes, porque hoy día como autoridad tienen que ayudar a la gente de Renca, así que no nos vamos a mover de aquí hasta que alguien de la municipalidad se venga a comprometer con todos nosotros acá. Vayan, pónganle que quieren que salga alguien a darle la cara a la gente.